Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en casita o donde quiera que nos estén escuchando. Le damos gracias a Dios porque podemos compartir su palabra y también te pido como cada noche, que cada jueves, que vayas por tu pluma, por tu lápiz, para que puedas anotar todas las citas, para que puedas tener a la mano todo lo que necesites, tu Biblia, un cuaderno para anotar todo lo que el Señor nos va a hablar en esta noche, y sabemos que Dios en su palabra tiene palabras hermosas para consolar, para fortalecer, para animar y para que sigamos perseverando en todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Mira, vamos a repasar un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. Acuérdate que platicamos cómo podíamos estar protegidos y te comentaba que iba a dividir este mensaje en dos partes. Y la semana pasada hablamos acerca de las señales, que es muy importante que tú y yo estemos muy sensibles a la voz de Dios y atentos a su palabra, para que podamos estar listos para todas las señales que el Señor nos está hablando, que todo lo que nos está diciendo el Señor, sus tiempos, para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados por las doctrinas de este mundo y para que no estemos bajo una esclavitud, como mucha gente en estos momentos está, esclavitud del temor, esclavitud de la ansiedad, de la depresión. Y Dios quiere que tú y yo tengamos paz y seamos libres. Por eso el Señor nos da sus señales. Y los que son atentos a la voz de Dios, los que son diligentes, escudriñan la palabra y saben que todo lo que está escrito en ella se está cumpliendo y Dios está controlando todas las cosas. No hay nada que se escape de su mano. Vemos este mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Vemos tantas cosas que están pasando, pero nosotros tenemos la fe y la esperanza puesta en el Señor. Y mira, yo quiero hablarte el día de hoy acerca de cómo podemos tener tú y yo esa protección en el Señor. Y sobre todo, sabemos que a través de su palabra, el Señor nos ha dado dos cosas muy importantes. El Señor nos ha dado luz y dirección. Dice el Salmo 119, versículo 105, que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que tú y yo no estemos en tinieblas, para que no nos tropecemos y caigamos una y otra vez por cometer equivocaciones, por no haber obedecido o escuchado la voz de Dios. Por eso el Señor quiere que tú y yo tengamos su palabra constantemente en nuestro corazón, en nuestra mente, hablándola y compartiéndosela a nuestros hijos, a nuestra familia, orando, estando siendo perseverantes constantemente. ¿Para qué? Para que estas cosas que están sucediendo no nos agarren por sorpresa y traigan a nuestra vida todo esto que está pasando de tanta ansiedad y tanto temor. Entonces, te repito, el día de hoy vamos a ver cómo podemos estar protegidos en esta pandemia. Pero no nada más en esta pandemia, sino todos los días con tantas cosas como estábamos platicando a las que nos vamos a enfrentar, todos los problemas económicos, de inseguridad, de violencia, todo lo que está pasando. ¿Cómo podemos estar protegidos en medio de esto que está pasando a nuestro alrededor, que está sucediendo, que es una tormenta, como ya lo hemos visto? Mira, Dios me llevó al libro de Éxodo para que estuviéramos viendo un pasaje que a mí Dios me habló mucho a través de este pasaje, y me habló mucho a través de Éxodo, porque recordamos la vida de Moisés. Muchos hemos escuchado de Moisés, del libertador de Israel, cuando Israel estuvo en esclavitud 400 años en Egipto, y cómo Dios levanta un libertador, levanta a Moisés para que él fuera y hablara al faraón y le dijera: deja ir a mi pueblo, déjalo libre para que vayan y me adoren. Ya tienes que soltarlos, tienes que dejarlos, porque es el pueblo que Dios quiere para que lo adore, y en este momento lo tienes que liberar.
Entonces, este libertador, a Moisés, que Dios levanta, va con Faraón y le habla estas palabras que Dios le dijo que tenía que ir a decir, y él obedece, va, se las dice a Faraón, pero como el corazón de Faraón estaba endurecido y se endurece aún más, él lo que hace en lugar de liberarlos es ponerlos bajo una opresión mayor. Los oprime todavía más con trabajo forzado, con castigos, con muchas cosas. Entonces ellos sufren todavía más. Y viene esto que Dios manda sobre Egipto, manda estas 10 plagas para que llegara un momento en que el faraón decidiera ya dejar ir a su pueblo, dejar ir al pueblo de Israel. Mira, vamos a ver ahorita este pasaje, pero yo te quiero hablar de algo bien importante que el Señor hizo en este pasaje. Dios les dio instrucciones. Dios les dio instrucciones a su pueblo. Y eso es algo bien importante. Mira, Dios le dio instrucciones precisas. ¿Para qué? Para que pudieran ellos salir en libertad de la opresión, de la esclavitud. Para nosotros todo esto que está pasando puede ser una opresión. Puede ser algo que realmente está causando en tu vida y en la vida de tu familia angustia, temor, ansiedad, estrés. Y realmente esto que se está moviendo alrededor es una opresión. Pero el Señor le dio instrucciones al pueblo para que ellos pudieran ser liberados. Y esas mismas instrucciones nos las está dando el Señor hoy para que tú y yo podamos ser liberados de toda esa esclavitud que puede llegar a causar el temor, la ansiedad, el estar con esa angustia de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, qué va a suceder aquí. Y todo eso es lo que el Señor quiere sacarnos de eso y liberarnos de todo eso para que tú y yo podamos tener paz y vivir durante todo este tiempo y el tiempo que el Señor lo permita en esta tierra, confiados y tranquilos porque el Señor tiene el control de todo. El Señor manda en el libro de Éxodo capítulo 12, les manda al pueblo que se prepararan para la Pascua, para el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? El Pesaj quiere decir pasar por alto. Es cuando Dios les dice al pueblo que tienen que hacer un sacrificio y se tienen que preparar y que esto iba a ser como un mandamiento perpetuo que iban a tener que estarlo haciendo constantemente para que pudieran ser perdonados de sus pecados. Por eso es pasar por alto. Dios pasa por alto nuestras faltas, Dios pasa por alto todas nuestras iniquidades a través de los sacrificios que se hacían en este momento que Dios les manda hacer, pero también esto es un reflejo grande y poderoso de lo que el Señor estaba preparando para cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos cómo el Señor les da esta instrucción que se iban a preparar para celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque iba a venir un juicio sobre toda la nación. Y en esa nación no solo estaban los egipcios, también estaban los israelitas. Por eso el Señor les dijo, vamos a prepararnos para la Pascua. Porque cuando ustedes sean perdonados de sus pecados, entonces cuando ustedes hagan ese sacrificio, el Señor les da esas instrucciones que iban a matar iban a matar a un cordero, lo iban a ofrecer, pero tenía que ser un cordero sin defecto y lo iban a sacrificar y se iban a comer toda la carne, iban a hacer las instrucciones que el Señor les dijo, pero iban a tomar la sangre y la iban a poner en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta de la entrada de sus casas. Esa fue la instrucción que el Señor les da en Éxodo
capítulo 12, en el versículo 7, el Señor les dice, van a poner esto, van a poner la sangre, y es algo muy importante para el Señor, porque todos estos símbolos, todo esto que el Señor les habla al pueblo de Israel, tiene que ver todo esto con lo que venía de nuestro Señor Jesucristo, la preparación para que ellos pudieran comprender cuando viniera Jesús que Él era el Cordero inmolado, que Él era el que venía a salvarnos de toda maldad. Mira lo que dice Éxodo 12:7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. En el dintel de las casas en que han de comer todo esto que el Señor les dijo, el pan sin levadura, el cordero, todo esto. Y debían de poner en el marco esta sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor les da esta instrucción? ¿Por qué el Señor les dice que tenían que poner la sangre en el dintel de la puerta? Mira lo que dice aquí. En Éxodo del 12 al 13, ahí mismo en ese capítulo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos da. Porque si nosotros comprendemos esto, hermano, si tú y yo comprendemos la bendición tan grande que tenemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no vamos a tener temor de que el ángel de la muerte pase, porque va a pasar de largo por tu casa, no va a tocar a tu familia y ninguna plaga de mortandad va a herirte, ninguna plaga. Entonces vamos a ver la manera en la que nosotros tenemos que hacer esto. Mira, el Señor permite este tipo de juicios en las naciones, precisamente como dice aquí, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Lo permite por la idolatría del ser humano, por apartarse de Dios, por dejar al Señor. Permite Dios que vengan juicios y estamos viviendo un juicio, porque todo esto que está pasando en todo el mundo es un juicio. ¿Por qué? Porque el mundo está, como yo te lo decía, a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, están apartados de Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios, no quieren hacer lo que el Señor les dice que hagan, se burlan, no quieren acercarse a Dios, toman la palabra de Dios como si fuera un juego y esto ha llegado a un momento y a un punto en el que el Señor está ejecutando un juicio a causa de la idolatría de las personas. Y tal vez tú no llegues y te hinques ante una estatua, pero lo que haces en tu corazón al no tener a Dios en primer lugar es idolatría, porque todo lo que ocupe el lugar que Dios debe de tener en nuestro corazón es un ídolo. Dios es el que tiene que estar por encima de todas las cosas, por encima incluso de las personas en las cuales nosotros podemos tener nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro amor. Todo esto Dios tiene que estar por encima para que Dios pueda proteger y guardar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Él tiene que estar en primer lugar. Para que el Señor verdaderamente sea entronado en tu corazón y en el mío, Él tiene que estar en primer lugar. Y esto es por la razón por la cual Dios ejecuta estos juicios. Y también vemos que también da esta instrucción acerca de la sangre y lo importante que es la sangre para el Señor, porque lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz, a través de ese sacrificio que Él hizo, nos ha traído a nosotros esa salvación, ese perdón de pecados, esa redención a través de que nosotros nos arrepintamos genuinamente de la maldad y de todo lo que hemos hecho. Porque nadie
puede decir, ay, no, es que yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. No hay una sola persona, porque la Biblia misma lo dice, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que diga, yo no he hecho nada malo. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, de ese sacrificio, como ese cordero, cuando Dios les dijo, maten a este cordero y sacrifíquenlo por sus pecados y pongan su sangre en el dintel de la puerta para que sea su protección, para que sea lo que los guarde de todo este mal. De la misma manera lo hizo con nosotros. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, seguir a Jesús, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, viene esa sangre preciosa sobre nuestra vida y nos sella y nos protege y guarda nuestra vida y la vida de nuestra familia. Dios es bueno, perdón, pero de verdad mi corazón se conmueve con esta palabra, porque no hay nada ni nadie que pueda contra esto. No hay un Dios más poderoso, no hay un virus más poderoso, no hay nada más poderoso. Y el enemigo nos quiere hacer creer, nos quiere hacer dudar de que tenemos un Dios grande y poderoso. Nos quiere apartarnos de su amor, nos quiere apartar de su misericordia con temor, con angustia, con pensamientos que no vienen de Él. Pero el Señor es bueno y a través de su palabra nos enseña que si tú y yo decidimos obedecer las instrucciones que el Señor nos está dando, vamos a recibir perdón, redención, vida eterna y protección. Y que si llegamos a dejar este cuerpo, vamos a estar en su presencia. En el día en que lo hagamos, no vamos a tener temor, porque sabemos que estamos en sus manos. Mira, la sangre es un símbolo de purificación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no puede haber ese perdón de pecado. Por eso el Señor lo permitió. Por eso el Señor permitió como con un símbolo ejemplificar esto para que tú y yo hoy podamos tener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Yo te voy a dar 3 puntos rápidamente de cómo podemos tener protección en tiempos de pandemia. ¿Cómo podemos tener protección en tiempos de pandemia? Número 1, escuchar y obedecer. Moisés escuchó las instrucciones, fue y se las habló al pueblo, y el pueblo obedeció la palabra que venía a través de su líder y la puso por obra, pero además cumplió hasta el más mínimo detalle todo lo que el Señor les dijo que tenían que hacer, al pie de la letra. No omitieron nada. El Señor les dijo, no debe haber esto, deben de hacer esto, esto y esto. Y el pueblo fue y obedeció. Entonces no puede haber protección si no hay obediencia. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que estar atentos. Mira, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. De la manera que está escrito en la ley de Moisés. Muchos piensan que la ley ya se quedó en el pasado. Es para el Antiguo Testamento nada más. Pero el Señor nos dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, vamos a recibir bendición. Si tú y yo hacemos caso de lo que el Señor nos habla en su palabra, entonces vamos a ser bendecidos y vamos a ser guardados. Porque a veces sí creemos que, es que yo creo que el Señor es mi pastor y nada me faltará y que el Señor acampa alrededor de los que le temen, pero tal vez no creo que el Señor, como dice Malaquías 3, puede reprender al devorador, al que quiera acabar mi vida. Y no creo que yo tenga que apartar para Dios y darle a Dios lo que le corresponde.
Eso no, porque eso se quedó en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo es diferente. Mira lo que dice Mateo 5, del 17 al 19. Dice, no penséis, esto lo dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, a quitarla. No he venido para eso, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira, yo quiero ser así. Yo quiero que verdaderamente Dios se complazca con lo que hago, con lo que digo, con lo que hablo. Y que no sea de mi carne lo que te digo, porque en la palabra de Dios uno puede interpretar las escrituras como uno cree, pero lo que está escrito aquí es escucha y obedece. Escucha y obedece y Dios traerá protección sobre tu vida y sobre la de tu familia. Punto número 2, de cómo podemos tener protección en tiempos de pandemia. Debemos escudriñar nuestro corazón y limpiarlo de cualquier cosa que no sea correcta. De la misma manera, si no hemos cumplido con el Señor, si no hemos sido fieles, si hay algo en mi corazón en contra de alguien, si tengo en mi corazón amargura, resentimiento, rencor, si no he dado lo que el Señor quiere que yo dé en servicio, en tiempo, en diezmos, todo esto, dice el Señor que debemos de escudriñar nuestro corazón y quitar todo aquello que pueda estar ahí, que pueda contaminarnos. Mira lo que dice Éxodo en el mismo capítulo 12, pero vamos a ver del versículo 19 al 20. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, dice la palabra que poca levadura leuda toda la masa. Entonces, si tú tienes algo pequeño, de algún rencorcito por ahí, algo que no sea correcto, puede ser una puerta abierta para que el enemigo llegue y te ataque en tu corazón, en tu mente, con tu familia y te empiece a meter ideas de temor, de ansiedad o ataque directamente tus bienes materiales, tu trabajo, tu salud. Por eso el Señor nos dice, quiten toda levadura que puede estar ahí. Tenemos que escudriñar nuestro corazón y limpiarlo de cualquier cosa que no sea correcta. Entonces, el punto número 1 que ya vimos, para que no se nos olvide, es que tenemos que escuchar y obedecer. El punto número 2, que debemos escudriñar nuestro corazón y limpiarlo de cualquier cosa que no sea correcta. Y el punto número 3, y con esto termino, es que debemos de hacerlo por familias. Debemos de hacerlo por familias. Porque la instrucción que Dios le dio a Moisés es, en el versículo 3 del capítulo 12 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En este momento, como familias, debemos de unirnos, debemos de estar orando, intercediendo unos por otros, debemos de estar más unidos, porque si no lo hacemos, si damos pie al orgullo, a la soberbia, al enojo, a la ira, entonces abrimos esa puerta. La puerta, como te decía, la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestros pensamientos para ser atacados por el enemigo. Por eso el Señor nos dice, tienen que hacerlo por familias. La familia tiene que estar junta, tiene que estar unida en un mismo sentir. Tus hijos, hazlos que vengan, que oren contigo, que oren juntos el esposo, la esposa. Y si tú estás sola o estás solo, hazlo con Dios, porque el Señor es tu familia. Él no te va a dejar, no te va a desamparar nunca.
Él lo ha prometido, pero debemos de hacerlo, que es como una reconciliación que el Señor quiere que tengamos, que ya no estemos enojados, que ya no estemos con pleitos, porque mira, los tiempos son malos. No podemos darnos el lujo de tener pleitos entre nosotros, ni de guardarnos rencor por semana, sino hablarnos. Al contrario, debemos de estar más unidos que nunca, porque si no, entonces vamos a perder todo lo que el Señor quiere que tengamos y sobre todo esa protección tan grande. Cerramos nuestro corazón, nos endurecemos y el orgullo y la soberbia, como ya lo hemos visto antes, hace que el enemigo entre y ataque y destruya. No le vamos a dar pie, vamos a estar más unidos que nunca. El Señor eso es lo que quiere, que tú y yo estemos juntos, que le sirvamos como familia, porque el Señor lo dice en su palabra, que le sirvamos juntos, que pertenezcamos a una iglesia, porque también una iglesia es como nuestra familia y tenemos una cobertura de un pastor, de un líder que Dios le habla y el cual nos da palabra. El Señor nos habla y si tú andas por ahí brincando como chivito loco, suelto, pues no vas a tener eso que necesitas para tu crecimiento y para poder enfrentar todo lo que viene. Por eso tenemos que estar juntos, unidos en una iglesia, pertenecer a una iglesia, formar parte activa de nuestra iglesia, servir en nuestra iglesia y podemos levantarnos de todo esto y de todo lo que pueda venir. El Señor está con nosotros y Él nos está hablando acerca de esto. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos estás hablando el día de hoy y sabemos, Señor, que vamos a ser obedientes, vamos a escuchar tu voz, vamos verdaderamente a limpiar nuestro corazón, Señor, y lo vamos a hacer también juntos como familias, unidos, orando, intercediendo unos por otros, porque esa es tu voluntad y también en nuestra iglesia. Vamos a apoyar, vamos a servir, vamos a hacer que tu obra siga, Señor, para que mucha gente, Señor, conozca tu palabra, porque esa es tu voluntad y esa es nuestra salvación. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.